Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de Conexión Digital de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy estamos abarcando el tema de tendencias en la gestión de las organizaciones. En este programa nosotros hablaremos de negocios, nosotros hablaremos de temas que están impactando a nivel económico y a nivel empresarial en nuestro país. Es un esfuerzo que hace la Universidad de las Américas Puebla por tratar de acercar recomendaciones, pláticas, consejos de diferentes empresarios que están enfrentando de una u otra manera el tema de la pandemia y el impacto económico que ha tenido, ¿no? Y el día de hoy me da muchísimo gusto en presentar y quiero agradecer que nos acompañe el día de hoy Antonio Torres. Él es el presidente del Consejo de Administración de la empresa Servimsa, que se dedica a temas de servicios de logística e industriales. Y bueno, básicamente Antonio se mueve en la industria, entre la industria automotriz, entre la industria del acero. Es una empresa que tiene presencia a nivel nacional e internacional. Y bueno, estamos hablando de una empresa también que genera más de 3,000 empleos tanto en México como en Estados Unidos. Toño, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Manolo. Gracias por la invitación y a las órdenes, con mucho gusto. Pues la idea es que platiquemos un poquito para la gente, Toño, sobre estos temas de la pandemia y cómo los vamos enfrentando. Regularmente como empresario, pues tú lo sabes mejor que nadie, de repente te sientes solo, te sientes agobiado, hay pocas industrias que han sido beneficiadas con el COVID. Hay muchas industrias, muchos sectores que han sido ampliamente golpeados por el COVID. Nos enfrentamos a un año pues sumamente complicado, el más complicado en la historia económica moderna, no sé si Correcto. del país o del planeta. Estamos hablando de tasas de crecimiento del 10,5%, algunas calificadoras inclusive nos ubica en el 12% de caída. Para que el auditorio se dé idea de lo que implica una caída de este tamaño del Producto Interno Bruto, un 1% del Producto Interno Bruto implica 260,000 millones de pesos y prácticamente 1 millón de empleos. Eso multiplíquenlo por 10 y es el impacto económico que vamos a tener este año. Entonces, recuperarnos va a ser complicado, recuperarnos va a ser muy difícil, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, yo quisiera arrancar esta plática, Toño, que le platicaras un poquito aquí al auditorio cómo se maneja, cómo se lleva un negocio en tiempos de COVID, sobre todo un negocio que le da servicio a una industria tan golpeada como es la automotriz. Tú lo sabes mejor que nosotros, los últimos datos que han salido ya con el tema de venta de autos en nuestro país, que es uno de los indicadores económicos que tenemos, pues bueno, en el hoyo y cavando, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace, Toño? Platícame cómo se le hace para llevar un negocio en estos tiempos. Fíjate que me parece que la palabra clave es adaptación, ¿no? Ok. Tienes que hacer a un lado muchos de los procesos y de los plannings que tradicionalmente tienes y reaccionar rápido, ¿no? Incluso tratarte de anticipar, ¿no? Como dices, la caída es tremenda, ¿no? En el caso de México estaremos cayendo de acuerdo a los pronósticos que por cierto mejoraron un poquito en las últimas fechas, En pero el estamos, último trimestre, sí, claro. vamos a andar cercanos al 9% y esto es el triple de la media de lo que caerán otros países, en el PIB hablo, y la recuperación será un tercio de eso. Así que ni con mucho el año que entra vamos a recuperar esta famosa V de la que de repente se habla, pues me parece más bien otro signito porque la patita de regreso se queda corta, ¿no? Se queda Entonces, muy cortita con respecto a la caída, claro. así es. Entonces, bueno, habrá que adaptarse, ¿no? Habrá que pensar desde nuestra trinchera a quien nos toca planear y generar los escenarios que vienen en adelante, pues hacerlos al muy corto plazo, ¿no? Porque realmente ya irte con planes más largoplacistas
Desde luego se debe de tener, ¿no? En tu visión general de tu business plan, pues sí, un rumbo hacia dónde vas, ¿verdad? Pero los planes de corto plazo ahora cobran muchísima relevancia, ¿no? Tienes que estar muy atento y adaptarte, ¿no? Tenemos que tener la humildad como empresarios de reducir costos, ¿no? Ya aquellos temas de sostengo lo que tenga que sostener, bueno, pues no tiene ninguna base cuando no sabes cuánto va a durar esto, ¿no? Y estoy hablando de cuando platicábamos esto en marzo, ¿no? En abril, que en muchos casos dijimos, bueno, será un tema de 2, 3 meses, después se fue a verano, luego se hablaba de octubre, luego se hablaba de fin de año, pero ya como con una certeza, ¿no? De arrancar el 2021 al full, y por lo que hoy se ve, pues el tema de hoy que estamos platicando, veo un escenario de al menos unos 6 meses, ¿no? Si todo marcha conforme se va viendo para que estemos en un ritmo normal, ¿no? Ahora, Claro. aterrizando un poquito, Manolo, lo que me preguntabas, en la manufactura, que es donde nosotros estamos insertados, ahí sí podría hablar de una recuperación relativamente rápida comparada con otros sectores, ¿no? Ok. Dejemos de lado al tecnológico y al de salud, que bueno, Esos son los ganones ahorita. esa es una bomba, ¿no? Entonces, Ajá. y creo seguirá. Hay cosas que llegaron para quedarse, hay temas tecnológicos que creo que se aceleró su puesta en marcha y eso ya seguirá. En temas de salud, bueno, pues estamos en una pandemia, ¿no? Así que, pero creo que también se revaloró en muchas políticas públicas y políticas privadas, hablo de la iniciativa privada organizada, se Ajá. revaloró el tema de cuidar la salud y de Claro, invertir o prever en temas de salud, ¿no? Entonces, esos sectores, pues caminan, ¿no? claro. La manufactura, pues se golpeó tremendamente porque fue bajar el switch en la gran mayoría de los casos. Pues, prácticamente fue eso, cerrar el negocio de golpe, ¿no? Así es. Hubo empresas que cerraron durante más tiempo que otras empezaron a reactivar gradualmente. Y Claro. aquí también, pues entramos, yo creo que ya estamos todos muy familiarizados con este semáforo epidemiológico que cada gobernador le pone el color que quiere y cuando ¿Qué quiere, y quieres? todo, porque es así, porque no hay una correcta coordinación. Pues lo mismo pasó con la reapertura, ¿no? Fue muy diferente lo que nosotros vivimos en el estado de Puebla, lo que vivimos en el estado de Veracruz, en el estado de Nuevo León, en San Luis Potosí, en Bajío. Eh, eh, Fue diferente, ¿no? La manera de reactivarse. Pero sí te puedo decir hoy, en términos muy generales, que ahí sí se ha dado una recuperación prácticamente en B, ahí sí, Ahí sí. regresando a niveles de muy similares a los previos en la pandemia, con su consecuente reducción de volumen, sobre todo hablando de industria automotriz. Es decir, el volumen sí se tuvieron que ajustar los volúmenes, ¿no? Ok. Pero bueno, si tu plan de producción era un 100% y ahora ya se ajustó y es un 80 de ese 100, bueno, ya estamos en ese 80, ¿no? Esperando que no tengamos que volver a entrar en cierres parciales, ¿no? Claro. Oye, Toño, deja de preguntarte algo. Hay varios empresarios que me han estado preguntando tienen una disyuntiva. Oye, ¿qué deberíamos de hacer para poder salir de esto o para poder combatir esto? ¿Deberíamos buscar crecer las ventas, es decir, buscar nuevos canales, ajustarnos un poquito, tratar de vender más? ¿O deberíamos de tratar de hacer pequeño nuestro negocio, como bien lo dijiste hace un momento? Es decir, ¿debería yo de ajustarme al negocio, reducir los costos, los tamaños y tratar de combatir de esta forma? ¿O debería de ir por la alternativa de las ventas? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo no lo vería en términos absolutos, o sea, Ok. yo diría cuando hablaba yo de reducir costos, es, Ajá. es reaccionar rápido, ¿no? Y tener esa humildad y también, pues esa altura de miras, ¿no? De decir,
Esto es lo que va a suceder y habrá que hacer el ajuste por más doloroso que sea, ¿no? De Claro. manera inmediata. Pero no necesariamente quiere decir hacer más pequeño el negocio o replegarse y dejar de vender, ¿no? Ajá. Me parece que la clave está en encontrar, eh, vamos, la fórmula mágica de siempre, buscar nuevas ventas, nuevos clientes, diversificar, por un lado. Claro. Por otro lado, me parece que tenemos que ser creativos y también buscar ese incremento de ventas con los clientes actuales, pero con diferentes productos, ¿no? Y por otro lado también, pues tratar de incrementar lo que actualmente el servicio o producto que vendemos, ¿no? O sea, Claro. creo que en esos tres escenarios, si no Habría nos que hacer fijamos una en... combinación ahí y hacer un mix de todo esto, ¿no? Un Sí, poquito de Manuel, algo. porque si, mira, si te clavas en querer vender más de lo mismo, ¿Mm? puede ser que te encuentres topado, no sea el momento. Si te clavas en, ahora quiero vender algo diferente, ¿por qué? Porque tengo que diversificar, pues también es una apuesta muy arriesgada. O te quiero vender lo de siempre, Manolo, pero bueno, a ti como siempre, pero una cosa diferente, pues Pues tampoco. te puedes topar. Me parece que hay que nuevamente ser creativo, adaptarse, pero sí tener los pies bien sentados sobre la tierra, reducir costos, ser muy prudentes con el crédito. El Ah, es un crédito, punto interesante. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? Porque tenemos unas tasas de interés que están en el suelo y acaba de salir hace un par de días el subgobernador de Banco de México a decir que incluso le falta un recorte más para que nos podamos recuperar. Entonces, estás hablando de tasas de referencia inimaginables, inclusive en la última crisis financiera que tuvimos del 2008-2009, ¿no? así ¿Cómo es, esa parte del crédito? y quienes tengan acceso a crédito en el extranjero todavía son tasas mejores, ya muy cercanas a tasas negativas, ¿no? A tasas negativas, claro. Entonces, el crédito, a ver, el crédito es una muy buena herramienta utilizándola prudencialmente y con sentido. Si la Ok, vas a usar para gasto corriente, pues estás pelas, ¿no? está pelas. Se debe Claro, de utilizar para inversión productiva, ¿verdad? Y se debe de tener calculado un retorno sobre de ese crédito que vas a destinar para inversión. claro. Entonces, utilizándolo así y bien medidas con las capacidades de pago, creo que es una buena herramienta. Ahora, la gran tentación ahorita, pues es lo que acabas de decir, ¿no? Que está muy barato y, Podemos abusar de él, podemos abusar del crédito. Podemos y abusar del crédito, porque inclusive, pues tú lo acabas de ver, rompimos la barrera psicológica de los 20 pesos en el tipo de cambio y ya hay gente que piensa en endeudarse en dólares, ¿no? Cuando, hombre, digo, tú que tienes negocios en el extranjero, pues lo sabes mejor, ¿no? la formulita es muy sencilla, Manuel. A Eh, ver, Tu ingreso es en dólares, toma tu crédito en dólares. Pero si es, ingresas pesos, tómalo en pesos. Lo demás es un suicidio, ¿no? No, no, no. ahí no le demos vueltas, ¿no? Yo no conozco al mago que le atiene el tipo de cambio o sea, no, ¿no? En el largo plazo te dice que tradicionalmente, bueno, si estás jugando contra el dólar o contra el euro, pues Claro, típicamente nuestra moneda en el largo plazo, mediano y largo plazo se va a devaluar, ¿no? claro. Y viendo lo que platicabas tú al inicio muy atinadamente de cómo se ve el decrecimiento del país y las últimas señales, o bueno, no diría yo las últimas, las señales que se han visto, pues no son muy atractivas en cuanto a atraer inversión, a retener inversiones. Entonces, creo que sería muy arriesgado contratar deuda en ese sentido, en otra divisa, ¿no? No, perfecto. Oye, pues sí, el tema de la deuda siempre genera gran incertidumbre. El tema es que, pues como tú sabes, nos enseñaron que no debemos de verle a nadie y queremos pagarlo todo de contado, y pues es imposible en una economía de servicios, ¿no? Pero como bien lo dices, aprovechemos las tasas de interés, sobre todo cuando están respaldadas por un proyecto productivo,
con una evaluación financiera que nos permite establecer puntos de equilibrio y retornos de las inversiones, sobre todo, porque pues la deuda es buena siempre y cuando dé para pagar lo que debemos y aún así nos deje una lanita por ahí, y sobre todo si lo vemos en temas de inversión. Oye, Toño, quisiera preguntarte también, tú como empresario, ¿cómo enfrentaste esta pandemia? Tú tuviste que cerrar, o sea, tú tuviste que bajar la cortina un tiempo completamente, traes más de 3,000 empleados, si lo multiplicas por el número de familias, estás hablando de una cantidad de gente muy importante. ¿Qué le puedes decir al público sobre cómo Servimsa enfrentó el COVID 2020? Mira, fue complejo, sobre todo por lo que te comentaba de la incertidumbre de no saber cuánto tiempo, ¿no? Entonces, no puedes planificar sobre ello. Hubo que de veras ser muy creativo, tener mucho diálogo, mucha cercanía con nuestros clientes, con nuestros sindicatos, con nuestro personal, con nuestros proveedores. Fue un tema, yo creo que nos puso a prueba a toda la cadena, ¿no? ¿Qué me comentabas? Que lo que me decías fuera de cámaras. Sí, te decía yo fuera de cámaras, hace unos minutitos platicábamos que con un corporativo alemán, cuando nos acercamos y pedimos, oye, apóyame porque estoy manteniendo una planta productiva que no está trabajando, pues la respuesta inicial es, oye, habla ya con tu gobierno, ¿no? En Alemania el gobierno le paga el 65% del salario a la gente sin importar, ¿no? Cuál sea su situación a la gente empleada, El ¿no? empresario solo se preocupa por el otro Por 35, el otro que 35. es una manera de ayudar a la planta productiva que tiene en Alemania, ¿no? Así es, así es. También hay apoyos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con otros clientes, ahí a través de los pagos que se hacen de seguridad social, ¿no? Todo Ah, lo que tú pagas de seguridad social lo puedes meter o sea, te lo regresa el Estado como ok. como un apoyo, ¿no? Como un subsidio. O sea que son diferentes maneras de enfrentar. Y bueno, aquí tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas y ver de dónde sacamos uñas también un poquito, ¿no, Toño? Mira, tristemente, yo creo que fuimos un poquito, o estamos yendo un poquito más allá, ¿no? Sí estamos rascando con nuestras propias uñas, que ya de origen es delicado, Claro. no debería de ser No así. debería ser, exactamente. Yo estoy porque se cuide y se privilegie al trabajador, pero la mejor manera de cuidar y de privilegiar las condiciones de trabajo pues es apoyando a la empresa a que subsista y a que tenga las condiciones para que las pueda derramar. Como decía una frase célebre de alguien, las escaleras se barren de arriba para abajo. Es el mismo caso, para que Claro, se derrame, ¿no? claro, Entonces, claro. no puedes decir el apoyo va para abajo y al de arriba pues, que le Pues, vaya bien. exactamente. Perdón, o como se No, dijo por ahí, ¿no? Si quiebran, que quiebren, ¿no? Bueno, exactamente. Oye, pues no se trata de eso tampoco, ¿no? Pero sí, digo, a final de cuentas tú lo decías, Toño, pues es lo que tenemos, ¿no? Aquí estamos, como dicen por ahí, estos bueyes tenemos y con esos bueyes tenemos que arar, ¿no? No nos queda de otra. El tema es entonces, pues, ¿cómo me pongo creativo? ¿Tú implementaste algún tipo de estrategia? ¿Qué hiciste, Toño, tú? mira, por ejemplo, hablamos con los sindicatos y en los casos donde de plano íbamos a parar y no sabíamos cuánto tiempo, implementamos esquemas de paro técnico, ¿no? Ok, Entonces nos fuimos con el personal al 50% en cuanto a percepciones, obviamente sin trabajar la gente, sin producir, a costo totalmente nuestro. ok. Y bueno, la gente también y los sindicatos colaboraron en el sentido de que esa percepción pues también se fue a la mitad y todo el tema de seguridad social y de prestaciones siguió corriendo Ok. al 100%, ¿no? Y el O sea, entero, lo primero que hiciste fue negociar con el sindicato y una parte de la plantilla le pagaste medio sueldo sin trabajar, los mandaste a sus casas con la mitad de su sueldo. es correcto.
Ok. También se llegó a negociaciones con el personal que tenía muy poca antigüedad, el personal que estaba más reciente, ¿no? En el Ujú. sentido de decirle, bueno, tú eres un personal eventual, a llegar a los finiquitos y bueno, también que recibieran ellos, tuvieran esa entrada para, pues, En lo que tú reabrías otra vez y los pudieras contratar. correcto, pudieran ellos tener recursos durante ese tiempo, como bien dices, con el compromiso de recontratarlos, cosa que sucedió y Claro. que hoy día prácticamente ya estamos con esa plantilla de regreso, ¿no? Y lo demás, lo que decíamos, ¿no? Reducir los gastos, llegamos a convenio con proveedores nuestros para que también eh, pagos fijos se vieran reducidos, prolongar créditos, en fin, Claro, se, beneficiar por se todos lados. tuvo que hacer ahí, sí. Y al final, bueno, pues te puedo decir que en nuestro caso fue conservar prácticamente las fuentes de empleo. Hoy estamos muy similar a lo que estábamos antes de la pandemia. Sí tuvimos un impacto relevante de lo que estaba planeado como nuestro resultado anual. Se fue Ujú. prácticamente, o estamos pensando que se reduzca a la mitad del resultado anual que esperábamos, ¿no? ¿No? No me De ese, digas. de ese tamaño fue el impacto, sí, pero bueno, estamos operando, estamos, No estás al 100% operando, pero casi al 100%. ya normalizados, así es. Ok, los clientes ya otra vez comienzan a tener los niveles que tenían antes de pandemia, es decir, está reactivándose el tema de la industria, ¿no? Tanto Sí, del mira, acero como de la automotriz. por ejemplo, del acero están a niveles pre-pandemia ya, Ahora, prácticamente. Al acero, que es la asociación que aglutina las principales del país, lo acaba de publicar. Y sí, nosotros lo notamos, ¿no? Los temas de construcción y de ductería y demás están a full, sí. Y en el tema automotriz, como te decía, el volumen sí se vio afectado, pero ya el volumen pronosticado, pues ya se está ejecutando y va en crecimiento. Se espera para el año que entra que esta tendencia continúe y ya se inicien las adaptaciones, porque es una empresa que tendrá que tener cambios en los próximos años, ¿no? sí. Para el caso nacional, que va un poquito rezagada en el tema de los eléctricos, pero ya está empezando a dar los pasos, ¿no? Oye, Toño, ¿y cómo haces esto? ¿Cómo sobrellevaste este tema de tener que enfrentar, pues, a lo que yo considero es lo más valioso en la empresa, que es el capital humano, pues tener que decirles, oye, pues, así como el negocio no está dando y tengo que cerrar, ¿cómo le hago yo para enfrentar este tema ante mis trabajadores? La incertidumbre que se genera con los propios trabajadores, me voy a quedar sin empleo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo negocio con el jefe? ¿Cómo negocias con un sindicato? Porque muchos tienen que tomar esa decisión y pues desafortunadamente no saben cómo enfrentar un tema, pues si no de despido masivo, que muchos pensaron en el despido masivo, pero yo creo que un buen sistema es el que implementaste, es decir, hay que negociar a final de cuentas con la mano de obra, ¿no? Sí, mira, en términos macros se habla de 1 millón de empleos Claro. perdidos, ¿no? Entonces, aquí fue un tema generalizado, ¿no? Me parece que eso abona y el resto, pues mucho diálogo, conocimiento también, porque ya afortunadamente todas han sido o son relaciones de largo plazo, y Claro. entonces en ese conocimiento y en esa confianza pudimos hacer compromisos y lo más importante que te puedo compartir al día de hoy, los cumplimos, ¿no? Ok. Entonces, de ambos lados, o digamos de las tres partes. Sí, claro. Entonces, sí, en una organización, como decías hace rato, rascándonos con nuestras propias uñas, pues se ha podido, ¿no? Se ha podido y esperamos que las cosas también ahí, no se ven señales de ello, pero ojalá hubiera señales de un apoyo más a la planta productiva, pero como digo, ¿no? De una manera que impacte a toda la cadena, ¿no?
que realmente hablábamos de inversiones hace rato, bueno, que esos recursos, si es que se destinen de una manera correcta para preservar las fuentes de empleo y preservar, y la única manera de preservar las fuentes de empleo es preservando las empresas, ¿no? Y no caer en lo que estamos cayendo de cada vez más despidos, cada vez más, bueno, no más despidos, más pérdidas de plazas productivas y también más economía informal, ¿no? Sí, claro, pues desafortunadamente es a lo que estamos yendo. Pues tú lo sabes bien, el paquete económico 2021 es de verdad, digo, tampoco se trata de decir nosotros somos los empresarios, voltea a verme y rescátanos, no, ni mucho menos. Simple y sencillamente que, como bien lo dices, creo que por ahí se pierde la referencia de lo que debería de ser un gobierno, que en estricta teoría es el facilitador de la actividad económica. O sea, no me des, solo facilita la actividad económica, ¿no? Y a final de cuentas, pues como tú bien dices, si las escaleras las barres de abajo para arriba, pues los que generan el empleo están arriba y yo creo que va a llegar un momento en el que los presupuestos no van a dar, ningún tipo de presupuesto va a dar para tratar de cubrir tanto gasto social si no tienes en realidad, por un lado, quién te pague impuestos y por la otra parte, pues quién te genere también el empleo que necesitas, ¿no? Sí, mira, cuando el gobierno dice no vamos a rescatar empresas, no vamos a hacer otro Fobaproa, no vamos tiene razón, o sea, sí, y creo que por allí no va. Si fuera un tema de rescatar y de apoyar y de subsidiar, sabemos que se va a quedar en la primera capa, la Exacto. que comúnmente siempre se dice los empresarios, y vinieron los empresarios a platicar, y los empresarios se acordaron, no, esos no son los empresarios, no cabríamos en el Estadio Azteca, pues. No, hombre, no hay manera. Es la cúpula cercana, con intereses cercanos, que en otras épocas, Particulares. que no, particulares, que en otras épocas le llamaron la mafia del poder, esos son. Entonces, si vienen subsidios y rescates, se van a quedar allí. Y no, yo creo que está muy lejos de lo que nos gustaría ver. Lo que nos gustaría ver, y bien lo dijiste, es las facilidades, el facilitar que Claro, puedan seguir manteniendo, que vengan estímulos, que vengan cosas generales que tengan claro. sentido, como las que te decía yo, directamente apoyos a cuando esté la planta productiva parada, temas de que puedas tener un retorno versus los impuestos que estés pagando de seguridad social, Claro. etc, ¿no? Sí, no, desde luego, no, hay muchas maneras de poder hacerlo, pero bueno, pues ni modo, aquí andamos y es lo que nos toca. Oye, Toño, también quiero hacerte una pregunta, otra pregunta, perdón, tú lo dijiste Sí, hace un momento, tienes que considerar tu planeación, tienes que ver tu business plan, debes de poner los ojos, dependiendo también del tamaño de la empresa. Digo, pues si eres micro a 1 año, si eres pequeña 3 años, si eres mediana 5, es decir, en un largo plazo dependiendo en qué parte te mueves, ¿no? Pero fíjate que muchos de los empresarios se nos ahogan en la operación del negocio y tú de lo que hablaste ahorita es de estrategia de negocio, ¿no? De hecho, cuando estamos fuera del aire, te preguntaba, pues, ¿cómo te presento, no? Como director general, no, pues como presidente del Consejo de Administración. ¿Qué le recomendarías tú en ese sentido, sobre todo a los pequeños empresarios que terminan metiéndose en la vorágine de la operación del negocio y efectivamente eso no permite ver de forma estratégica este tipo de cuestiones, porque se te van acercando y te dicen, oye, Juan, pues es que yo tengo tantos empleados y entonces estos empleados, ¿qué voy a hacer? Estoy parado. Pues no se me había ocurrido que podía renegociar con ellos algún tipo de medio sueldo, medias jornadas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para sacar la próxima semana? No, pues nunca había visto que podía limpiar mi cartera de clientes, por ejemplo, y deshacerme de los tóxicos y quedarme con los que generan valor. ¿Cómo le hace un empresario para salirse de la operación y pasar a lo estratégico? La diferencia entre una y otra, Toño. siendo empresario, Manolo, pero, pero, Me pero, encantó tu respuesta. pero lo digo en sentido amplio. Claro, Mira, claro. el problema es,
sí, no caer en la tentación de changarrizarnos, ¿no? Eso. Por más chiquito o grande, o sea, puedes tener un changarroto, tote, y puedes tener un changarrito, o sea, pero al final de cuentas changarros y lo manejas como tal. El empresario es aquel que tiene intuición, que conoce su negocio, que arriesga, que trabaja, pero sobre todo que planea, que tiene estrategia, ¿no? Ok. Y para que hagas eso necesitas separarte de tu operación. Este, es que debes de estar pendiente de todo, sí, pero debes de encontrar una manera ejecutiva de hacerlo, por más chiquito, ¿eh? Oye, tengo 5 empleados, y sí, eso no quita que no generes un reporte, un tablerito de control, un proceso, para que puedas estar viendo, pues, qué hace tu competencia, cómo se mueve el mercado, lo que decíamos ahorita, ¿no? Cómo vendo más, cómo gasto menos, planear un poquito, digo, alguien tiene que pensar, ¿no? Claro. Este, de otra manera, pues puedes estarle dando vueltas a la manzana nada más. Fíjate que platicamos hace ratito mucho qué hicimos a la interna, pero Ajá. también una parte muy importante fue qué hicimos hacia afuera con los clientes, ¿no? Cuando te Ah, encuentras con un cliente que te dice, oye, pues sí tenemos negociados paros técnicos y demás, pero ¿qué crees? Esto es fuerza mayor, esto no es culpa de nadie, y ajá. además es cierto, y ahí te ves, o sea, también yo como tú, pues me está costando, mucho, ¿no? Claro. Y en otros múltiplos, ¿no? Sí, claro. Allí también hubo que ser creativos y decir, bueno, a ver, si no me puedes pagar con dinero, si ahorita me toca a mí apechugar, buscar otras alternativas. En nuestro caso fue duración en los contratos, ¿no? Entonces Ah, teníamos contratos no sé, a 3 o a 5 años, bueno, se ampliaron por otros periodos, de tal suerte que en el tiempo tengamos ahorita esa recuperación, algo así como si hubiéramos hecho una inversión en activo, por decirte, en ¿no? activo, fíjate, eso es buenísima, ¿eh? Esa es una estrategia muy buena, negociar con temas que no necesariamente tienen que ser dinero, ¿no? Es correcto. Y otras condiciones, ¿no? Oye, Claro. algunas situaciones que me pagabas bajo un esquema variable, ahora tal vez un esquema de servicio o viceversa, y entonces allí eh, puedes ir recuperando, no necesariamente que vayas a una ventanilla por un cheque o que esperes un traspaso, ¿no? Sino Claro. de otra manera, y para eso tienes que tener el tiempo de pensar, de revisar, de ver también qué está pasando en el mercado y de ajustarte, porque también tienes que ser empático, ¿no? Claro. Bueno, ustedes como universidad lo hicieron, ¿no? Y si no eres empático con tus clientes, en este caso con tus alumnos y demás, Claro. pues no estás en mercado, ¿no? Entonces, creo que por ahí debería de irse el tema. Fíjate nada más, esto me pareció buenísimo, sobre todo tienes razón, habíamos platicado qué habías hecho hacia adentro y no qué habías hecho hacia afuera con los propios clientes. Digo, la charla nos podemos estar aquí horas, desafortunadamente se nos va el tiempo, pero yo sí quisiera hacer una pequeña recapitulación de lo que decías, Toño, en ese sentido. Primero tenemos que imaginar, pensar diferente en tiempos de pandemia, es decir, estrategias de tratar de buscar vender más, al mismo tiempo tratar de hacer ajustes, pero como bien decías, sin hacerte para atrás, sin retroceder, sino que repensar, reconcentrar todas tus fuerzas y a partir de ahí buscar cómo vender. El tema de la deuda creo que es un tema del que podemos hablar un montón de tiempo y si lo sabemos utilizar es ampliamente recomendable para los empresarios que nos ven, siempre y cuando esté respaldada con algún tipo de proyecto y no se vaya a gasto corriente. Y por gasto corriente nos referimos a pagar nóminas o inclusive a hipotecar mi casa para poder sacar las broncas de la chamba, ¿no? Que no debemos de mezclar una y otra. Y este tema de renegociar hacia afuera, con los propios clientes, que muchos de ellos están sufriendo igual o más que nosotros, y no todo tiene que ser en dinero. Tenemos que pensar un poquito más allá, como lo dices, tal vez con contratos un poquito más extensos, tal vez con el tema de, pues, veme pagando poquito a poquito, no de golpe. Es un tema interesante porque yo creo que
el secreto de la pandemia, y si no tú me lo vas a decir, Toño, yo creo que el secreto de la pandemia es cash, o sea, es el flujo de efectivo, ¿no? O estoy mal. Creo que el que tenga flujo de efectivo en esta pandemia es el que va a salir bien librado de ella, ¿no? El de cash is king, dicen, y ahora más que nunca, ¿no? El flujo que escaseó durante la pandemia y que es escaso, es donde hay que ser totalmente prudenciales, ¿no? Oye, tomo crédito porque me deben aguas, aguas. Mejor pues replica lo que te deben y móntate en esa cadena y vele dando vuelta, ¿no? Pero sí es delicado que tomes crédito de algo que aún no ha sucedido, ¿no? O Entonces, sea, ¿te refieres a dar crédito por una venta? ¿Es a lo que te refieres? Es decir, que no me sí, paga. sí, tú tienes una cartera, cuentas por cobrar suficientes y dices, bueno, pues me endeudo, ¿no? Ok. Para salir aguas porque qué nivel de cuenta por cobrar es lo que tú tienes y ¿Qué en qué tan rápido tiempo. la puedes recuperar si es que la recuperas o no? Y ahí, bueno, hay herramientas, ¿no? Hay factorajes, hay herramientas donde tú puedes, pues, empeñar esa deuda o montarte, decía yo, a la cadena, ¿no? ¿Mm? Pero sí hay que tener criterios muy prudenciales, pero siempre viendo el bosque, ¿no? Lo que decíamos, viendo el bosque, hay que salirse un poquito o un muchito, diría yo, de la operación, porque también al final las empresas deben de ser rentables. Claro. Entonces, otro principio que diría yo a los empresarios que nos están viendo es si es una empresa debe ser rentable y para que digamos que sea rentable tiene que generar dividendos, tiene que generar retornos para los socios, Patrimonio. patrimonio. Y Ok. eso, claro, debe ser con un criterio prudencial, habrá años complejos en los que no se puede, pero se debe de buscar siempre que se tenga esos factores, ¿no? Empresa rica o negocio rico, empresario pobre, no funciona, ¿no? No jala. Empresario rico, empresa pobre, tampoco funciona. Debe haber ahí un sano equilibrio, ¿no? Pues Toño, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y Placer. literalmente apadrinar este programa de conexión digital de la Universidad de las Américas Puebla. Es un placer platicar contigo como siempre. Te agradezco que estés con nosotros y pues próximamente te invitamos a una segunda sesión que creo que la plática todavía da para largo. Con ¿Eh? gusto, con gusto. Un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Platicando de temas además que me gustan, que me apasionan. Y bueno, felicitarles por esta iniciativa y pues un gusto siempre platicar contigo, Manuel. Perfecto, muchas gracias, Toño. Y pues cuando nos deje el COVID, ya hacemos el siguiente en la universidad y presencial, ¿te parece? Con mucho gusto, por ahí estamos y estoy a las órdenes. Muy bien, pues muchas gracias. Pues es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buena tarde.